Dios es bueno nace como una necesidad en mi corazón. Cuando vamos a la Biblia, Dios es bueno es una declaración, más que una frase o una oración. Es una declaración de un pueblo hebreo donde ve la manifestación de lo bueno que ha sido Dios con ellos. La misma crisis que pasé con mi hijo Pablo, cuando nació, vino a afirmar la convicción en mi corazón de que necesitaba yo también declarar, no solo por medio de mi persona, de mi esposa, de mis hijos, la manifestación de la bondad de Dios, sino también levantar un ministerio que declarara en cada momento, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. La gente nunca debe de olvidar, aún por la dificultad que pueda haber pasado o la pérdida que pudo haber tenido, que un atributo de Dios es su bondad. ¿Dios es bueno? ¿Ha alcanzado la plenitud? Bueno, una de las convicciones que tenemos y de los fundamentos de nuestra fe que han sostenido durante 20 años la iglesia es que desde que llegamos bajo la cobertura de nuestro padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, hemos visto ciclos en el ministerio. Hoy te puedo decir que estamos en un ciclo de plenitud, pero algo que nos ha desatado la bendición de la cobertura paternal es que no nos conformamos a este ciclo que vivimos, sino que dentro de la misma bondad de Dios siempre estamos viendo que hay algo más, hay algo más, hay algo más. De todos los momentos vividos en estos 20 años, ¿qué experiencia o anécdota más alegre atesora en su corazón que al recordarla le dibuja una sonrisa? Bueno, han habido muchos días buenos, momentos buenos, que han hecho un fundamento de vida como de ministerio y como familia durante estos 20 años en nuestra relación ministerial con Dios es bueno. Desde el primer día que comenzamos, el día en que nos fuimos a Tikal Futura, los días que fuimos creciendo de salón en Tikal Futura, los días que hemos hecho estadios y los estadios se llenan, cuando vemos los altares llenos de convertidos, gente siendo sanada, liberada, cuando presentamos niños, cuando graduamos en las escuelas de la visión, marcan muchos momentos buenos, pero el que yo veo la bondad de Dios, y yo lo hago mucho, es cuando salgo a la calle y puedo ver ese templo. Porque humanamente, sabiendo quién era o de dónde venía, era imposible que alguien como yo humanamente tuviera un logro como ese. Así que cuando yo me paro enfrente del edificio o regularmente me miran caminando en el segundo nivel, viendo para abajo, me río de la gratitud de esa bondad de Dios. No lloro de tristeza, sino aún le predico a la gente que el cristiano llora de alegría y se ríe cuando está triste. Pero ese día, aunque papá Maldonado no pudo, porque fue en tiempo de la pandemia, venir a inaugurarla, ver a muchos amigos de las naciones, pero sobre todo aquel pueblo que dio de no tener, para que ese templo, el templo el cual hoy habitamos, donde celebramos, donde adoramos, se haya hecho sin deuda durante 11 meses en tiempo de pandemia. Creo que cuando se inauguró, y yo me recuerdo junto con mi esposa y mis hijos, el gobierno de la iglesia y ese pueblo que cada vez crece más, ese es el momento más bonito que Dios me ha regalado con Dios es bueno. En estos 20 años, ¿ha tenido días malos, apóstol? Bueno, no habrían días buenos si no hubieran días malos. No puedo
recordarme de un día malo como tal, porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero tanto la primera pregunta, la pregunta sobre los días buenos o el mejor día, esto también me llega a poder tener una perspectiva espiritual y reflexionar sobre estos 20 años, que hay un factor común que he vivido durante estos 20 años en casa. Dios es bueno. Y siempre he tenido un día malo por el mismo motivo. Cuando se va gente de la iglesia, que lo has dado todo por ellos, que has orado, que has ayunado, que les has respaldado, no solo presencialmente, sino económicamente. Y viene una traición a nuestro corazón donde desprecian, menosprecian todo lo que se ha hecho. Apóstol, ya con una nieta, ¿cuál es el legado que sueña para sus hijos y para sus nietos? ¿Y cómo espera que continúen en el camino de fe? Bueno, hace unos días hablaba con mi esposa por ciertas situaciones con nuestros hijos. Hay un poder en el legado y muy pocos en el mundo logran crear o hacer un legado con las siguientes generaciones. Dios es un Dios de generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Él establece ese patrón desde el inicio. Y cuando yo miro a mis 3 hijos, y ahora mi nieta Gigi, ha sido con mi esposa, porque lo hemos hecho juntos con ella, el poder formar en el corazón de ellos un fundamento de temor de Dios. Y al momento de tener 2 casados y una por casarse, el deseo más profundo de nosotros con mi esposa es de que como todo padre de familia, que les vaya bien a sus hijos. Ese temor de Dios que hemos tratado de establecer en sus corazones en una vida práctica, en una vida diaria, no tanto de teologías o doctrinas, sino que sepan vivir. Hemos querido ser ejemplo para ellos. Esa es la clave. Hemos querido ser ejemplo para ellos. Muchos dicen que el mejor legado es la educación. Y estoy de acuerdo, pero para mí como un apóstol, como un hombre de Dios llamado con ministerio, el mejor regalo o el mejor legado para ellos es el temor de Dios y el servirle a Dios. Así que todo lo que hemos hecho con mi esposa es que ellos continúen con Dios es bueno. Que Dios es bueno sea la iglesia más grande de Guatemala, que sea una iglesia multicultural, una iglesia de naciones, una iglesia con uno de los edificios más grandes y modernos de Guatemala, sin competencia con otra iglesia, sino es la asignación, el llamado que Dios nos ha hecho. Y como Walt Disney, cuando él soñó, lo plasmó en una hoja, y un día le preguntaron a su esposa qué hubiera pensado si Walt Disney hubiera vivido la experiencia de haber estado en los parques. Y la señora, con todo respeto, contestó, él lo vivió. Tenemos una gran expectativa de ellos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de que Dios es bueno. No será una iglesia del momento, sino una iglesia que permanecerá, porque hemos levantado un legado de hombres, tanto Luis Carlos como Pablo, como Rebeca, donde hay un temor a Dios y una pasión por servirles, sabiendo de que aún de eso han tenido la recompensa para vivir como viven el día de hoy. ¿Un mensaje final al apóstol para Dios es bueno? Bueno, gracias hijos a todos ustedes. Bueno, quiero agradecer primeramente a mis hijos de producción, a toda la gente que está detrás de cámaras, detrás de audio, detrás de luces, que en cada servicio, en cada momento están siempre sirviendo detrás del telón, y con un profundo agradecimiento les doy muchas gracias. Hoy, con el corazón lleno de gratitud, celebro a cada uno de ustedes, hijos e hijas de esta casa de Dios es bueno. Juntos hemos tejido una historia de fe, de amor, de sacrificio, de gratitud, y creo que lo que más podemos hablar de todos nosotros como familia es la fe sobrenatural probada
que durante estos 20 años hemos experimentado. Desde aquel primer paso, desde aquel primer momento en que nos sentamos en aquella sala, en un segundo nivel en la brigada, hasta el día de hoy, celebrando 20 años, agradecerle especialmente primero a nuestro buen Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, a mi esposa, la profeta Diana, que durante 20 años ha estado conmigo, con todos ustedes, celebrando, cargando, orando, fluyendo en el Espíritu para poder soportar este peso de gloria que se llama Dios es bueno. A mi hijo Pablo Arturo con su esposa Anaís, a mi hijo Luis Carlos con su esposa la pastora Ivana, y mi primera nieta, la belleza Gigi, y a mi hija Rebequita, a mi princesa Rebeca, y a su futuro esposo, mi hijo Bebeto, Roberto Arriaga. Agradecerles, muchachos, por levantarme los brazos durante los tiempos difíciles, los tiempos buenos, los tiempos de enfermedad, los tiempos de prueba económica, los tiempos en los cuales hemos llorado juntos, reído juntos. Agradecerle también a mis hijos, los apóstoles y profetas, mis pastores, hijos pastores e hijas pastores de la red internacional Dios es bueno, a mis hijos líderes de casa, a mis hijos servidores, a los empresarios que en un corazón dadivoso han podido ayudarme en la carga económica. Muchas gracias. Que no solo vienen a la iglesia, sino se dan a la iglesia, y no vienen solos, sino con toda su familia. Yo quiero agradecerles y bendecirles de todo corazón. Que la alegría de estos 20 años nos impulse hacia un futuro aún más brillante, donde el legado de nuestra unión siga floreciendo en cada corazón, sabiendo y recordando que comenzamos, como dice Job, nuestro inicio fue pequeño, pero tenemos la expectativa que nuestro postre estado será muy grande. Felicidades, Dios es bueno en estos 20 años, con todo mi corazón. Gracias a cada uno de ustedes, los amo, los bendigo, y como cada día les digo, que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus vidas, Dios los proteja y Dios los defienda. Y todos decimos amén. Bendiciones. Yo quiero